Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a enfocar en la norma ISO 27002, pero en su versión más reciente, la 2022. Tenemos a mano, algunas discusiones de expertos y también partes de la propia norma que nos van a servir de guía. A ver, la idea es que entendamos qué cambió realmente, cuáles son esos controles clave hoy en día y por qué son, digamos, importantes para la seguridad de la información, la ciberseguridad, la privacidad también. Buscamos como ese mapa actualizado, ¿no? De buenas prácticas que nos oriente un poco. Exacto. Y es que la versión 2022 no es solo un lavado de cara, digamos. Reorganiza y actualiza los controles para alinearlos mejor con las amenazas y las tecnologías actuales. Ya no se centra únicamente en la seguridad de la información clásica, por decirlo así, sino que integra de forma mucho más visible la ciberseguridad y la privacidad. Entendido. Entonces, empecemos a desentrañar esta actualización. Podríamos comenzar por lo más básico. O sea, ¿qué es exactamente ISO 27002 y cómo encaja con la famosa ISO 27001? Claro. A ver, pensemos en ISO 27001 como el qué. Es la norma certificable la que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. El SGSI define qué necesitas tener, básicamente. Ajá. En cambio, ISO 27002 es el cómo. Es la guía detallada, ¿sabes? El catálogo de buenas prácticas y controles de referencia que te ayuda a implementar esos requisitos de la 27001. Ojo, no es certificable por sí misma, pero es la herramienta fundamental para lograr la certificación 27001. Y bueno, la versión 2022 es la que está vigente ahora. Vale. El qué y el cómo. Clarísimo. Y mencionaste cambios importantes en este nuevo cómo. ¿Cuáles dirías que son las diferencias más notables respecto a la versión anterior? Pues mira, hay cambios estructurales y de contenido bastante significativos, la verdad. Primero, la cantidad y la organización. Pasamos de tener 114 controles a 93. Ah, mira. Menos. Sí, puede sonar a menos, pero en realidad están como más consolidados y actualizados. Y muy importante, se abandona la antigua estructura de dominios. Ahora, los 93 controles se agrupan en 4 grandes temas, o cláusulas, que son, yo creo, más intuitivas. Controles organizacionales, eso es la cláusula 5. Ujú. Controles de personas, la cláusula 6. Controles físicos, cláusula 7. Y controles tecnológicos, que es la cláusula 8. Menos controles, pero agrupados de forma más lógica, entonces. Interesante. ¿Ya hay algo más allá de la estructura que haya cambiado? Sí, y esto es crucial, ¿eh? Se introdujeron 11 controles completamente nuevos. Sí, 11. Y responden directamente a preocupaciones muy, muy actuales. Además, muchos controles que ya existían se fusionaron o se renombraron para que sean más claros. Y quizás lo más importante es el cambio de enfoque. Hay un énfasis mucho mayor ahora en áreas como la inteligencia de amenazas, o sea, ser proactivos, no solo reactivos, la seguridad específica para servicios en la nube y la privacidad de datos que ahora como que se teje de manera transversal en muchos controles. Entiendo. Oye, antes de meternos de lleno en esos controles específicos, me llama la atención algo que dijiste sobre su estructura. Que cada control viene ahora como con más información sobre su propósito. Eso de los atributos. Correcto. Ese es otro cambio muy útil de la versión 2022, la verdad. Cada control viene con una tabla de atributos que nos da, varias perspectivas sobre él. Es como una ficha técnica, pero más completa. Incluye, por ejemplo, el tipo de control, si actúa antes, preventivo, durante, detectivo o después, correctivo de un incidente. Ajá. Las propiedades de seguridad, a qué pilar clásico protege, confidencialidad, integridad o disponibilidad, los 3 clásicos. Luego, los conceptos de ciberseguridad, cómo se alinea con las fases del marco NIST, que se usa muchísimo en ciberseguridad: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. El ciclo NIST, claro. Exacto. También las capacidades operativas, a qué función pertenece, como gobernanza, gestión de activos, seguridad física, etc. Y finalmente los dominios de seguridad, una visión un poco más amplia, como gobernanza y ecosistema, protección, defensa, resiliencia. Suena potente, o sea, 5 maneras distintas de ver
cada control. Y esto en la práctica, ¿cómo se traduce? A ver, pongamos un ejemplo rápido. La política de seguridad de la información, el control 5.1, que es como el básico, ¿no? ¿Cómo se vería con estos atributos? Claro, tomemos la política, el 5.1. Es claramente preventiva, ¿verdad? Busca establecer reglas antes de que ocurra algo. Apoya las 3 propiedades: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Siempre. Sí. En conceptos de ciberseguridad encaja perfecto en identificar porque define qué proteger y cómo. Su capacidad operativa es gobernanza, sin duda, y su dominio principal es gobernanza y ecosistema. Pero fíjate, también toca la resiliencia, porque exige adaptación por parte de las personas, ¿no? Lo valioso de esto no es solo clasificar por clasificar, ¿eh? Es que te obliga a pensar de forma multidimensional. O sea, ¿este control solo previene o también me ayuda a detectar algo o a recuperarme? ¿Cómo encaja en mi ciclo de respuesta a incidentes si lo mapeo con NIST? Ayuda a justificar y priorizar controles de una forma más estratégica. Entendido, entiendo. No es solo ponerle una etiqueta, es entender su función completa. Ahora, si aplicamos esto, vayamos a uno de los pilares que mencionaste, las personas. La cláusula 6. Siempre se dice que es el eslabón más débil, o el más fuerte, depende de cómo lo mires, ¿no? ¿Qué énfasis pone la norma aquí? La cláusula 6 es fundamental, porque puedes tener la tecnología más avanzada del mundo, pero si las personas no están comprometidas y capacitadas, pues no sirve de mucho. El enfoque aquí es asegurar que el personal sea adecuado para su rol, claro, pero sobre todo que sea consciente de sus responsabilidades de seguridad. No se trata solo de contratar bien, sino de mantener esa conciencia activa durante todo el tiempo que estén en la organización. ¿Y qué tipo de controles encontramos ahí? Supongo que va más allá de la típica charla de formación anual. Definitivamente, cubre todo el ciclo de vida del empleado, como te decía. Por ejemplo, está la verificación de antecedentes 6.1. ¿Antes de contratar? Sí, antes de contratar. Y siempre, ojo, respetando la legalidad vigente en cada lugar. Luego, los términos y condiciones de empleo, 6.2, deben incluir cláusulas claras sobre seguridad. Es importante que quede por escrito. Pero yo destacaría la concienciación, educación y capacitación, 6.3. Esto no es un evento único, es un proceso continuo y práctico. La meta es que la gente sepa identificar riesgos reales en su día a día, desde un correo de phishing hasta por qué no deben dejar documentos sensibles a la vista en su escritorio. Y esto incluye, claro, la famosa política de escritorio limpio y pantalla limpia. Eso de la concienciación continua es clave, sí. ¿Y qué pasa con situaciones más específicas? Por ejemplo, el teletrabajo, que ahora es tan común, o cuando alguien, deja la empresa. También están cubiertas, sí. El trabajo a distancia 6.7 exige medidas específicas para proteger la información fuera de la oficina. Hablamos de VPNs, cifrado, quizás controles sobre los equipos remotos. Claro, no es lo mismo trabajar en casa que en la oficina. Exacto. Y las responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo 6.5 son críticas. Asegurar la devolución de activos como laptops o llaves y, muy importante, el borrado seguro de la información en los equipos devueltos antes de reutilizarlos, además de dar de baja inmediatamente todos los accesos. Un error aquí puede ser, muy costoso. En resumen, la cláusula 6 busca integrar la seguridad en la cultura de la empresa y en los procesos de recursos humanos. Queda claro que el factor humano está muy presente y bien cubierto, pero la seguridad también tiene una dimensión muy física, ¿no? Tangible. ¿Cómo protege la norma a los servidores, los edificios, incluso los cables? Ahí es donde entra la cláusula 7, supongo. Así es. La cláusula 7 aborda toda la protección del entorno físico. Y no pensemos solo en la puerta blindada del centro de datos, Cubre desde la definición de perímetros de seguridad física, 7.1, que pueden ser, como dices, físicos, muros, puertas con control de acceso biométrico, por ejemplo, pero también lógicos, firewalls protegiendo la red física, una DMZ. Ah, mira, también lógicos. Sí, se complementan. Y también la seguridad de oficinas, salas e instalaciones, 7.3. Hay que pensar en la información que puede quedar expuesta incluso en una sala de reuniones después de una presentación, ¿no? O en las oficinas de la gerencia. Exacto.
El monitoreo de la seguridad física 7.4 es un control específico. Necesitas poder detectar si alguien intenta saltarse los controles, si fuerza una puerta, si entra alguien no autorizado, cámaras, sensores y algo que a veces se olvida hasta que es tarde. La protección contra amenazas físicas y ambientales 7.5. No solo hablamos de robos o intrusiones. Claro. Hablamos de incendios, inundaciones, terremotos, hasta fallos de climatización. Un data center puede estar súper protegido contra intrusos, pero si se sobrecalienta porque falla el aire acondicionado, adiós disponibilidad. Sí. Elevar los servidores del suelo, tener sistemas de extinción adecuados y no vencidos, son ejemplos de esto, ¿no? Exactamente. Y también tener planes para esas contingencias. Es verdad, a veces nos centramos tanto en el atacante externo que olvidamos lo más básico, lo físico. ¿Hay algo más en esta cláusula que destaque por su relevancia? ¿Actual? Pues quizás la gestión de los medios de almacenamiento 7.9, que incluya todo, desde cintas de backup, discos duros, hasta USBs. Y también la eliminación o reutilización segura de equipos 7.13. Con la cantidad de datos que manejamos hoy en día, asegurar que los discos duros viejos, los pendrives o las cintas, se destruyan o se borren de forma que la información sea irrecuperable es vital. Ya no vale con formatear rápido y tirarlo a la basura. No, claro que no. Y otro interesante es la seguridad del cableado 7.11. Proteger los cables no solo de daños físicos, que alguien los corte o los pise, sino también de posibles interceptaciones o interferencias electromagnéticas. Usar canalizaciones, etiquetar todo bien. En general, la cláusula 7 nos recuerda que la seguridad digital, al final, depende de una base física sólida y bien gestionada. Entendido. Muy claro. Hemos visto la estructura general, los atributos, el enfoque en personas y en lo físico. Pero mencionaste al principio que había 11 controles totalmente nuevos en esta versión 2022. Eso suena a que la norma está intentando, ponerse las pilas rápido, ¿no? ¿Cuáles dirías que son algunos de los más significativos o interesantes? Sí, estos 11 nuevos controles son quizás el reflejo más claro de cómo está cambiando el panorama de la seguridad, totalmente. Destacaría varios, a ver. Primero, la inteligencia de amenazas, 5.7. Este para mí es un cambio de mentalidad súper importante. Ya no es suficiente con reaccionar cuando pasa algo. Ajá. Se espera que las organizaciones recopilen y analicen activamente información sobre amenazas que sean relevantes para su sector, para su contexto específico, y que usen esa inteligencia para adaptar sus defensas de forma proactiva. Pasar de ser bombero a ser estratega, como decíamos antes. Suena muy lógico, pero implementarlo debe ser un desafío interesante. ¿Qué más? La seguridad de la información para el uso de servicios en la nube, 5.23. Este era inevitable, ¿no? Casi todas las organizaciones usan servicios en la nube de una forma u otra. Este control exige tener procesos claros para seleccionar, usar, gestionar y hasta para salir de estos servicios de forma segura, definiendo muy bien las responsabilidades entre el proveedor y el cliente en el contrato. Fundamental hoy en día. Sí. Y ojo, un detalle importante. Este control se centra en el uso de los servicios en la nube. La gobernanza más profunda de la nube, la estrategia, etc., eso está en otras normas más específicas como la ISO 27017. Buen punto. ¿Algún otro que marque tendencia? Sí, por ejemplo, la prevención de fuga de datos, DLP 8.12. Esto formaliza la necesidad de usar tecnología, herramientas DLP para detectar e impedir que información sensible salga de la organización sin autorización, sea por error o intencionadamente. Ok, DLP formalizado. También el monitoreo de actividades 8.16, que va un paso más allá del monitoreo básico de red o de seguridad física. Busca detectar comportamientos anómalos en los sistemas, en las aplicaciones, cosas que podrían indicar un ataque o un uso indebido. Y para las organizaciones que desarrollan su propio software, la codificación segura 828 es clave. Integra la seguridad desde el principio en el ciclo de desarrollo para evitar vulnerabilidades en el código. Oye, varios de esos que mencionas como DLP, el monitoreo avanzado, la codificación segura, me suena a cosas que muchas empresas, sobre todo las más maduras en seguridad, ya venían haciendo de alguna forma. La norma simplemente está como formalizando estas buenas prácticas que ya existían.
En gran medida, sí, es una muy buena observación. La norma ISO 27002 no suele inventar la rueda, ¿sabes? Lo que hace es consolidar y estandarizar las mejores prácticas que van emergiendo en la industria. Al incluirlas formalmente en la guía, les da una estructura, un propósito claro dentro del marco general de la ISO. Y sobre todo las hace auditables y por lo tanto exigibles para quienes buscan la certificación ISO 27001. Digamos que pone al día el estándar con la realidad operativa de las empresas. Tiene todo el sentido. Es como recoger lo que ya funciona y darle un marco oficial. Y hablando de certificación, que lo mencionaste, para una organización que ya tiene la ISO 27001 basada en la versión anterior, ¿qué implica todo esto en la práctica? ¿Tienen que cambiarlo todo ya, de golpe? Esa es la pregunta clave para muchas empresas ahora mismo. Y la respuesta corta es, no, no tienen que cambiarlo todo de inmediato. Hay un periodo de transición. Generalmente son unos 2 o 3 años desde que se publica la nueva versión de la ISO 27001, que, recordemos, se basa en esta guía, la 27002-2022. Durante ese tiempo tienen que adaptar su sistema de gestión, su SGSI. Vale, hay tiempo. ¿Y qué significa adaptar concretamente? ¿Qué tienen que hacer? Principalmente tienen que revisar y actualizar su declaración de aplicabilidad, la famosa SOW. Ese documento donde justifican qué controles de la norma aplican a su organización y por qué. Tendrán que mapear sus controles actuales a la nueva estructura de 93 controles. Puede que necesiten ajustar la redacción de algunos controles existentes para que encajen mejor. Mapear y ajustar. Exacto. Y, muy importante, evaluar los 11 controles nuevos que comentamos. Tienen que decidir, basándose en su análisis de riesgos actualizado, si estos nuevos controles son aplicables a su organización y si lo son, pues toca implementarlos. Implementar los nuevos que apliquen. Eso es. Lo recomendable es no esperar al último minuto, claro. Es mejor empezar a planificar esta adaptación con tiempo, quizá unos 6 meses o más antes de su próxima auditoría, ya sea de seguimiento o de recertificación. Así pueden ir demostrando los cambios gradualmente. Parece un trabajo considerable, pero manejable si se planifica bien. Recapitulando un poco entonces, esta nueva ISO 27002-2022 lo que hace es modernizar todo el catálogo de controles, ¿no? Los hace como más estratégicos con esto de los atributos y aborda de frente temas súper actuales como la nube, la inteligencia de amenazas, la privacidad. Exactamente. El fin último sigue siendo el mismo de siempre. Proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La tríada clásica. Pero las herramientas, el enfoque, las perspectivas se actualizan para un mundo digital que es mucho más dinámico y complejo que antes. Nos da un marco más robusto, más relevante para los desafíos de hoy. Y para cerrar, volviendo a esa idea que me pareció muy interesante de la inteligencia de amenazas, el control 5.7. Si las organizaciones realmente adoptan este enfoque proactivo que pide la norma, ¿cómo crees tú que podría transformar el día a día de un equipo de seguridad? Podríamos ver equipos menos enfocados en apagar fuegos, en la respuesta a incidentes y más en la anticipación, en la estrategia de defensa basada en ese conocimiento del entorno. Es una reflexión interesante, ¿no? Sobre hacia dónde podría evolucionar la función de seguridad si realmente se aplica este principio. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión, en esta exploración de la ISO 27002.2022. Ha sido realmente muy esclarecedor. Hasta la próxima.